Continuamos armando diálogos. Tocayo, estamos hablando hoy, en este programa hemos tocado varios temas. Quizás el público esté enterado o no esté tan enterado, pero acaba de morir un filósofo de la llamada Escuela de Frankfurt. El último mohicano, por decirlo así, de la Escuela de Frankfurt. El último... En Alemania, ¿verdad? De Alemania. Sí. Habría que detenerse un poquito en qué era la Escuela de Frankfurt. Voy a hacer unas pinceladas como para ubicar. La Escuela de Frankfurt era una variante del pensamiento marxista, en donde se consideraba la historia, se consideraba el pensamiento crítico, pero la Escuela de Frankfurt se caracterizó por incluir ingredientes diferentes. ¿Cómo qué? Como asumir que en la sociedad no solamente era un elemento sociológico, sino que había muchas cosas de psicología. Por tanto, ingresa un elemento que se llama la parte como psicológica social, vamos a decirlo así. Psicología social, sí. Y luego también, digamos, como otro personaje, algunos de los personajes de estos filósofos, está la inclusión del elemento cultural, como una forma de contención o como un elemento de rebeldía. Bueno, creo que no hemos dicho el nombre que murió Jürgen Habermas. Habermas, que perteneció a la escuela de tantos años. Sí, duró mucho tiempo. Ya el último tiempo ya no escribía nada, Tocayo. Que por cierto hay que decirlo que su forma de escribir sus libros difíciles eran complicados. Algunos de los, por ejemplo, Erich Fromm, que era un psicólogo social de la Escuela de Frankfurt. Exactamente. Donde hubo mucha influencia de Freud y de muy accesible, no solamente ¿verdad? el inconsciente personal, sino ver el inconsciente social. Voy a decir una provocación, no se habla mucho de las depresiones y esas enfermedades. Si uno lo ve, porque no hemos cambiado biológicamente, la depresión que estamos sufriendo tiene que ver con la cultura. O sea, no tiene que ver con cuestiones biológicas y no tiene que ver con cuestiones individuales. Tiene que ver con fenómenos sociales y culturales. Y como tú decías muy bien, la Escuela de Frankfurt desarrolló con Teodoro Adorno, con Walter Benjamin, con Herbert Marcuse, que son también gentes que huyeron de la Alemania nazi, por cierto. Exacto. Se hubieran quedado. Uno de ellos se suicidó porque pensó que iba a ser capturado por los nazis. Ellos generaron toda una teoría, un estudio, porque uno de ellos se acercaron a la sociedad norteamericana junto con investigadores de otras corrientes, no solamente del marxismo, sino de otras corrientes, y descubrieron el poder de las industrias culturales. Exacto. Cómo influye pues la radio, la televisión, el cine, la comunicación. La misma comunicación. Sí, exactamente. Sí. De hecho, Jürgen Habermas era un experto en lo que le llaman la acción comunicativa, ¿no? Sí. Yo aquí tengo un enlistado. Sí. Fíjate que un enlistado de algunas de sus teorías lo traigo porque en realidad él es todo un repertorio, es como toda una enciclopedia, vamos a decirlo así. Y ya lo decías tú, además, difícil de leer, pero parece que la gente que lo ha leído bien a profundidad, yo honestamente no he sido de ese estilo, pero sí le reconozco. Yo leí mucho sobre la Escuela de Frankfurt, pero no a Habermas, ciertamente, sino a Teodoro Adorno y a otro... ¿Herbert Marcuse o quién más? A Marcuse también. O sea, no de hecho, Marcuse, para darle a la gente una idea, fue tan importante que Díaz Ordaz, en un discurso presidencial, hablaba de los teóricos de la destrucción y muchos se refería a Herbert Marcuse, porque Herbert Marcuse era maestro de la universidad, que era alemán, pero se fue a la universidad, no me acuerdo si Berkeley o la de Sur de California. Sí, Berkeley. Escribió unos textos sobre cómo vivimos los seres humanos. El hombre unidimensional hablaba. Me encanta la idea del hombre unidimensional de Marcuse. Entonces él hace una crítica a la cultura capitalista y de que los jóvenes precisamente están, que también un poquito retomando a Freud, sienten un malestar de la cultura oficial o de la cultura dominante. Exacto. Y empiezan todos los movimientos contraculturales, ¿verdad? Vinculados también a la lucha contra la guerra de Vietnam, o sea, la paz y el amor, pero también todo esto de cómo, decía Herbert Marcuse algo bien interesante,
decía que los artistas eran seres humanos muy sensibles, que eran capaces de captar, de observar cosas todo que a muy veces aún gente con mucha capacidad intelectual no alcanzaba a percibir. Entonces el artista lograba entender que algo no estaba funcionando bien, y por eso el artista, y con las músicas que surgieron en esa época, tanto desde el punto de vista del nuevo canto, la canción de protesta, hasta el rock, fueron manifestaciones contraculturales en su momento. Quiero volver a Herbert Marcuse. La idea del hombre unidimensional es una idea muy interesante. Dice, todo es a pensar que en la sociedad capitalista eres un hombre productivo que solamente se dedica al rollo productivo y al consumo, y esa es tu unidimensionalidad, y queda por fuera quizás tu idea de trascendencia, o de la divinidad, o del amor, o de otro tipo de pasiones humanas, o de deseos, o de dimensiones estéticas de la vida, o todo eso que parece no productivo. Cancelado. Entonces tú eres una mercancía que a su vez produce mercancías y compra mercancías. Entonces, esa era una perspectiva muy fuerte de Herbert Marcuse, que hacía que te sintieras, demonios, así que mi vida es una porquería porque solamente soy una mercancía que compra mercancías para vivir entre mercancías. Y Habermas, pues bueno, es que es el tema que... Sí, pero bueno, pues es de una escuela, ¿no? Pero esa escuela fue muy ingeniosa, muy espléndida en muchas cosas, ¿verdad? A mí me sorprendió y lo comparto, me impresionó mucho. Sí. Que ellos descubrieron cómo desde el gobierno de Estados Unidos, con la crisis que tuvieron al principio del siglo, primera gran crisis del capitalismo. ¿La del 29? Sí, que donde hubo suicidios de muchas gentes, perdieron su fortuna de un día al otro, etcétera. Entonces crearon muchas cosas, pero una de las cosas que ellos tenían muchos campesinos que venían que eran como menonitas, como gentes muy tradicionales, que compraban al contado, ¿no? O sea, a crédito y a endeudarse. No tenían en la mente, sí. Entonces crearon, desde el gobierno de Estados Unidos fue creado una industria cultural para convencer al pueblo norteamericano que venía de ese campesino ahorrador, austero, haz de cuenta los menonitas que tenemos aquí cerquitas, sí, a convertirlos en consumidores, en lo que decía Marcuse, en consumidores y vivir permanentemente endeudados. Porque los norteamericanos tienen un montón de tarjetas de crédito y deben la casa, deben el coche y deben muchas cosas. Entonces, es increíble, o sea, es el poder de la manipulación de la ideología, de las ideas, de las costumbres, de los sueños de los seres humanos, ¿no? Que en este caso... Y termino con dos ideas. Erich Fromm habla que el capitalismo crea lo que le llaman un carácter o una personalidad comercial, que no tiene esencia, que no tiene grandes sentimientos, que dice, se van mucho por la mercadotecnia, son como cebollas. Lo más importante es el envoltorio, es decir, cómo me vendo, ¿verdad? Verme bonito o verme bonita para poderme vender en el mercado. Y entonces dice que el problema es que luego quitas las capas de la cebolla y no encuentras el corazón. Entonces decía él que era importante que los seres humanos aprendiéramos, porque decía que no es espontáneo, aprendiéramos a cultivar el amor. Por eso tiene un libro muy famoso que se llama El arte de amar. Qué padre, qué padre. Y seguimos con Habermas porque él se fue por el rollo, tenía una preocupación en la democracia. Voy a citar algunas de sus teorías y las comentamos. Primero las quiero hacer presentes y luego las comentamos. Una es la teoría de la acción comunicativa. Para él era muy importante cómo está el sentido de la comunicación. Ya en esos últimos años ha de haber visto que esto era horrible porque se ha convertido la mentira en verdad, ¿no? Bueno, ahorita lo debo de comentar, debo decir primero. Luego la esfera de lo público, la importancia de dialogar entre la sociedad, lo que es importante y lo que no es importante. Por cierto, que tiene que ver con el primer tema que tocamos hoy. ¿Qué tanto los partidos representan a lo público? ¿O representan a un grupo político nada más? Y luego dice otro punto, la democracia deliberativa, que implica otra vez pensar las cosas donde puedas deliberar a partir de razones y a partir de una dimensión ética de las cosas. Y finalmente
tiene una cosa tiene otras dos cosas. La ética discursiva, la importancia de expresar tu ética por adelantado, digamos, eres un ser que tiene una ética que se va a conectar con el mundo de la democracia y de la comunicación. Y otro punto importante en todo su legado teórico es el patriotismo constitucional. Eso quiere decir como la idea de que finalmente también somos entidades identitarias y pertenecientes, las dos cosas, identidad y pertenencia a un ámbito particular. Lo podemos pensar en términos, por ejemplo, pues como nuestro Villa aquí en Durango, ¿no? Que ahora no queremos que se lo lleven por nada del mundo, dices, es nuestra identidad, es nuestro patrimonio. Es decir, a eso se refiere. Y también recordando la democracia deliberativa, que ese tipo de temas como lo de Villa y otros, no tenemos buenos canales de comunicación y de debate. Así es. O sea, habrá gente que tal vez no le interese Villa y tenga alguna otra opinión, otros pues no quieren que se gaste mucho dinero, etcétera. Fíjate que esto de la democracia deliberativa te lleva y otros de los temas de Jürgen Habermas nos llevan a un problema que ya lo discutiremos en otro programa porque no nos va a dar tiempo, pero yo creo que la Escuela de Frankfurt trata de buscar y enriquecer la perspectiva del marxismo. El marxismo prometió una sociedad a partir de la revolución proletaria, una sociedad socialista. El socialismo significa el poder a la sociedad, y el gran problema que tuvieron muchas de estas sociedades es la concentración del poder. Y entonces la construcción de la democracia es uno de los temas más importantes. Una democracia entendida como el poder del pueblo, el poder de la sociedad. Y bueno, construir una democracia deliberativa significa que no solamente es un asunto de votar cada 3 años o 6 años, sino también votar de manera informada, de manera consciente, con cierto nivel de conocimientos y demás, ¿no? Sí. Y no sumidos, como tú decías, en tantas mentiras, ¿no? En tantas fake news. Tocayo, hay muchas cosas que comentar, pero Se nos vino Cronos está muy intenso. Está muy picudo. Esperemos que haya sido útil este programa para nuestro auditorio, que les sirva de algo para reflexionar. Y aquí seguimos en Armando Diálogos, Tocayo. Así es, muchas de las cosas que decimos aquí son cosas muy pequeñas, a veces muy sintetizadas. Yo les decía a mis alumnos, son a veces provocaciones para que usted ahí en su casa lo comente. Lo que hacemos también aquí nosotros a veces también investigar, ¿verdad? Por cuenta propia, pensar por cuenta propia y generar nuestra propia democracia deliberativa. Muchas gracias, Tocayo. Agradecerte, Tocayo. Agradecerles a ustedes. Estamos los miércoles a las 9 de la noche, los viernes a las 9 de la mañana y los sábados por la tarde por la señal de España TV. Agradecerle a Orestes Ochoa todo el apoyo técnico, tecnológico, la edición, él edita actualmente el programa. Y a nuestros compañeros y amigos de España TV les mandamos un saludo. Y también estamos en las redes sociales. Ya estamos en YouTube como Armando Diálogos. Entonces ahí nos puede también ver y comentar y criticar. Gracias por su atención. Muchas gracias por tu atención. Te invitamos a que nos sigas en nuestra próxima emisión.